Bien, Rocío, puedes empezar. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa que hemos dado en llamar Ciencia para quién, datos y experiencias para sumar audiencias. En este encuentro vamos a hablar justamente de las audiencias, de a quién estamos comunicando, qué estamos comunicando cuando comunicamos ciencia. Tenemos que comunicar a todos, todos son nuestras audiencias, algunos están, no están. Tenemos tres mujeres, tres ponentes con las que vamos a conversar y nos van a contar sus experiencias y el fruto de su trabajo de investigación en torno a estos temas, a las audiencias y también cómo algunas de estos públicos que quizás no conocemos o podríamos llegar tienen que ver con procesos sociales, procesos culturales y políticos. Para eso hoy estamos entonces con Lourdes Patiño Barba, psicóloga y divulgadora de ciencia, también investigadora y consultora senior en Fibonacci, en innovación y cultura científica. Noela Invernici, que es antropóloga, doctora en política científica y tecnológica, profesora titular del sector de educación y del programa de maestría y doctorado en políticas públicas de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil. Y por último, estamos con Renata Fontaneto, periodista freelance de ciencia, que tiene una maestría en divulgación de la ciencia, la tecnología y la salud, con tesis defendida en 2021 por la Fiocruz de Brasil, y también coordinadora de comunicación de la Red Nacional de Ciencia para la Educación. Con estas tres mujeres entonces vamos a tener un diálogo que cada una va a estar exponiendo su experiencia y contándonos aproximadamente 10-15 minutos, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas al final. Vamos a comenzar entonces con Lourdes, que está por ahí. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Rocío, y pues un gusto, ¿no, Renata, compartir con ustedes el espacio. Gracias a toda la gente que se ha conectado por acá. Bueno, pues yo traigo algunas ideas que me pareció que podía ser más ágil si las presentaba por ahí, las voy conversando. Bueno, como decía Rocío, ¿ciencia para quién? ¿Cómo podemos sumar audiencias? Es como la gran pregunta, ¿no? En ese sentido, las primeras que yo les querría colocar para poner por ahí en mente es, ¿será que todas las personas somos audiencias para la ciencia, para la tecnología? O sea, sí podremos acercarnos a todos, que a quien nos gusta hacer divulgación de ciencia, pues sí querríamos llegar a todas las audiencias, pero creo que vale preguntarnos eso, ¿seremos todas las personas audiencias? O otra manera de verlo sería cada persona, cada una de nosotras, ¿para qué temas de ciencia, tecnología e innovación seríamos audiencias? De pronto nos gustan unos temas, pero no otros, ¿no? Y eso a veces va cambiando a lo largo de la vida. Bueno, yo soy psicóloga, como por ahí mencionaban, de profesión inicial, y mi sesgo me hace abordar el tema de esta manera. Como psicóloga sé que nuestras actitudes, las de las personas, predisponen nuestro comportamiento, ¿no? Aquello que pensamos, valoramos y cómo nos posicionamos con eso, pues al fin y al cabo se traduce en qué finalmente hacemos, más allá del discurso, ¿no? De lo que podamos decir por políticamente correcto. Y en ese sentido querría compartirles, se ve mucho texto, pero me lo doy rapidito, algo que un par de autores que tienen ahí arriba proponen sobre distintas actitudes que podemos tener las personas frente a cualquier conocimiento, decían, conocimiento de ciencia en particular, ¿no? Como 8 posiciones, 8 actitudes que podemos tener. La primera, pues no sé nada de X, pongan el tema que gusten, de los virus, de la pandemia, de lo que sea, dejaré que los expertos me digan, no, eso habla como de una posición de confianza en quienes saben, eso podría ser un público pues interesante, que a lo mejor nos cuesta poco trabajo involucrar. Una segunda posición, no sé mucho, pero eso está bien,
porque pues no es relevante para mí, ¿no? Este es un enfoque muy como de economía mental, ¿no? Si no le veo la utilidad, no me voy a acercar a ese conocimiento. Tercer posicionamiento, no sé mucho, pero no quiero saber más. Este es uno difícil, ¿no? Hay una resistencia activa por desconfianza, porque se ve como carga, ¿no? Yo que necesito saber de esto. Cuarta posición, no sé mucho, pero nadie sabe mucho. No hay nada definitivo, eso nos pasó mucho en pandemia, ¿no? Cuando si se usaba o no el cubrebocas, si las vacunas eran efectivas, o sea, hay un montón de temas de ciencia que cuando la gente siente que todavía no hay algo contundente que se le digan, pues se siente como que no puede hacer gran cosa con eso y queda una posición más como de confusión. Hay quien a la confusión corre por información, hay quien más bien se retira porque dice, me incrementa, me genera mucho la incertidumbre, ¿no? Y pasó mucho en la pandemia, escuchaba mucho ese tipo de frases. Quinta posición, no sé mucho y no puedo acceder a la información, ¿no? Ya, entonces, pues ya veré, ya me enteraré cuando sea más accesible. A veces por temas de propiedad intelectual, a veces porque se siente que están ocultando la información, como con toda esta posición como de teorías conspiratorias, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, no sé mucho, ahí lo dejo, ya veré cuando sea oportuno. Sexta posición, no sé mucho de ese tema, pero quiero o necesito saber más, así que voy a buscar información. Este sería como creo el perfil o la audiencia como más sencilla, esa que nos encanta, porque confía en la ciencia, siente que lo puede hacer, entonces es fácil que la convenzamos. Séptima posición, no sé mucho, pero mis amigos, familia, la gente con la que me rodeo, sí saben y puedo quedar excluida, entonces debo informarme, ¿no? A veces, y pues ni modo, a lo mejor no nos encanta, pero hay temas que la gente quiere saber como para estar en onda, ¿no? Dirían los jóvenes de mi edad, creo que los de ahora dirían distinto, pero como no sentirse excluido y pienso que, bueno, pues también es un motivo válido, ¿no? O al menos para nosotros muy útil para abordar ciertos temas. Última posición, no sé mucho, y no tengo la capacidad de aprenderlo ahorita, por tanto debo pues averiguar hasta que tenga la capacidad, ¿no? Esto nos puede llegar a pasar mucho con temas de ciencia donde la gente siente que no es para ella porque no lo puede comprender y entonces, ojo, tiene que ver mucho el cómo presentamos esa información, ¿no? A veces necesitamos ir un paso atrás para generar esa confianza en que la gente puede acceder a ese conocimiento y entonces pues nos abra la puerta a la conversación. Bueno, brinco allá un poco teniendo como en mente todas estas actitudes, les quiero compartir unos pocos datos de una investigación que se llamó así, arriba viene el encabezado de la publicación del libro ¿Qué ciencia necesita un ciudadano? En las presentaciones orales en video hay una ponencia de Jorge Padilla donde habla mucho más de estos hallazgos que tuvimos. Yo solo me traigo algunos que tienen que ver con actitudes. Encontramos de una manera fuerte en una investigación que hicimos en México una ambivalencia muy fuerte en los conceptos que asocian ciencia, ¿no? El primero, y suena positivo, pues uno de los positivos, los que están en verde son positivos, los rojos negativos, y hay uno por ahí medio en gris, poder, que puede ser usado en ambos. Lo primero que la gente mencionó fue riqueza, que se considera algo positivo, pero luego viene desigualdad, humanización. Bueno, si juntamos, digamos, aquellos que piensan favorable hacia la ciencia y quienes no, o esas mezclas, ¿no? De los conceptos, encontramos pues esta visión ambivalente. Justamente otro dato, el 40.5% de aquellos que encuestamos declaró que no necesita nada de ciencia para vivir mejor. ¿Qué hace uno con audiencias que dice que puede sobrevivir sin ciencia y tecnología? Bueno, preguntábamos también qué tanto le interesaba. A lo mejor no le es útil, pero le interesa. El 52% se declaró poco interesado o nada interesado en temas de ciencia. Se ve entonces como muy cuesta arriba, como una cuestión muy adversa, ¿no? De audiencias,
que no tienen ni mucho interés por escucharnos, ni le ven mucha utilidad, ¿no? De ese 52%, un cachito, el 18.3%, aducía cosas como estas, ¿no? Que eran los de nada, no va con mis principios, no estoy de acuerdo con esos temas, etcétera. Son cosas que parecen, insisto, como muy cuesta arriba en cómo lidiamos con ellas. Pero también en la investigación preguntábamos, bueno, ¿y qué necesitaría saber, lo que sea, no de ciencia? ¿Qué necesitaría saber para vivir mejor? Y ahí tienen los 4 principales, bueno, eran preguntas abiertas, agrupamos por afinidad, pero típicamente la gente piensa en tecnología y gadgets, o sea, todo aquello que nos sirve para vivir mejor. Daban temas de medio ambiente, descubrimientos en general, y temas de salud, ¿no? Encontramos lo menos mencionado, matemáticas, temas de economía, psicología y desarrollo personal, que bueno, es una de mis ciencias, pero si uno ve, por ejemplo, si nos centramos en lo que sí necesitan para vivir mejor, lo sorprendente es que todo es abordable por la ciencia, ¿no? ¿Qué conclusión nos llevaba a sacar? Es que pues pareciera que no queda muy claro qué es ciencia y cómo la ciencia está metida en muchísimos aspectos de nuestra vida. Aunque la gente no se dé cuenta, y entonces tendríamos que preguntarnos cómo nos acercamos a esas audiencias. Tomando, digamos, ese modelo de Heinzel que les decía, de actitudes con la ciencia y un poco cuál es la idea que viene detrás, podríamos hacer como este cruce, ¿no? Entre mucho interés y poco interés en un eje y la percepción de si siento que sé poco de un cierto tema o siento que sé mucho, ¿no? Suficientemente para abordarlo, podríamos pensar que podríamos tener como 2 grandes estrategias, ¿no? Para enganchar audiencias. Presentar la información, o sea, hay gente que ya está confiada, que nos va a escuchar, y otros que necesitamos facilitarle el acceso, siente que no la tiene como tan accesible por cuestiones de habilidades o de conocimientos previos, o a veces porque no sabe dónde buscarla. Y si ahí colocáramos como estos posicionamientos de actitudes a la ciencia, yo pensaría que, por ejemplo, aquellos que ya tienen confianza, hay mucho interés, no tanto conocimiento, lo que necesitamos es ver cómo les presentamos esa información, incluso a estos de la economía mental, ¿no? De no entiendo para qué me sirve, a veces parte de la comunicación tenemos que hacerlas en darle la utilidad, mostrarle cuál es la importancia de que lo sepa. Aquellos que sienten que la información no está accesible, la posición 5, negación de información, es de facilitar acceso, o aquellos que están confundidos, ¿no? Le voy a orientar para que se sienta más cómodo, se sienta más capaz de acceder a esta información, y entonces me abre la puerta para la conversación. Obviamente, de los que más pensamos, creo, habiendo evaluado muchos programas de divulgación, de ciencia, de educación no formal, pareciera que siempre pensamos en las audiencias que nos gustarían más, ¿no? Aquellas que nos hacen el trabajo fácil, que nos hacen sentir muy contentos, contentas, aquellos que no solo confían en la ciencia y la tecnología, sino en su capacidad de aprender. Aquellos que a lo mejor, pues aunque sea por moda, pero están dispuestos a escucharnos, y aquellos inclusive que sienten que les hace falta aprender un poco más, ¿no? Esos son públicos relativamente fáciles de enganchar, pero bueno, también de esos tenemos. Yo, que tiendo a tener una postura optimista, pues pienso que deberíamos ir por todos o por casi todas las audiencias. Siempre es cuestión más bien como de diseño nuestro y de buscar los canales, ¿no? Cómo lo presentamos, pero ciertamente cuando la gente me dice en una investigación y me representa un cierto grupo de población donde dice no me interesa, no va con mis principios, estamos hablando de un target, de una audiencia con una resistencia activa, que ahí pues a lo mejor jamás, por más que le presentemos información, o nos va a costar mucho esfuerzo, mucho tiempo, tal vez mucho dinero, que podríamos estar destinando a acercar pues al resto de las audiencias, ¿no? En ese sentido,
pues solo les quisiera como presentar algunos de los ejemplos muy rápido, de experiencias, como tomando estas dos grandes estrategias. La primera de buscar, para presentar información, creo que nuestra labor es buscar canales adecuados o argumentos adecuados, ¿no? En ese sentido, pues bueno, muchas de las cosas que hacemos es acercar ese tecnólogo, tecnóloga, esa investigadora a la que ya tienen confianza, bueno, pues ya estamos ahí en la palestra para poder conversar, ¿no? O me tocó participar en el equipo de diseño de una exposición temporal que hablaba sobre el tema de VIH-Sida en 2001, imagínense, donde la gente de pronto decía, pues no sé mucho, a mí qué, no, pues es que nos atañe a todos, ¿no? Era parte como del argumento. Y en la estrategia de facilitar información, pues creo que tendríamos, el reto está en el diseñar, en el diseño, en el uso de lenguajes y en canales adecuados nuevamente. Dos experiencias, por ejemplo, en la posición 5, no sé mucho, pero no puedo acceder a la información. A veces sí hay limitantes como muy fuertes, a veces es, pues, busca los medios adecuados en Instagram o en Facebook o donde está tu audiencia. Pero, por ejemplo, este proyecto que era de enseñanza de la ciencia para poblaciones con ceguera y sordera, en ambientes escolarizados en multigrado, pues nos implicó incluso buscar como esos otros canales y aprender para poder hacer, el esfuerzo tiene que ser nuestro como comunicadores de ciencia, ¿no? Y en otro orden de ideas, pero que también es facilitar información sobre la actitud, no sé mucho, pero necesito aprender, pues compartirles que en algún espacio de educación no formal, teníamos pues poblaciones con pobreza en distintos como rangos, no solo económica, sino educativa. Pusimos un programa de niños en situación de calle justo que tenían la inquietud de aprender, pero que de pronto no encontraban muchos espacios en que esto pudiera ser accesible, ¿no? También en canal adecuados, pues debemos pensar de pronto en audiencias que a veces olvidamos, ¿no? Talleres de internet, por ejemplo, para personas de tercera edad que de pronto se sienten o son efectivamente excluidas, ¿no? Por acceso, por edad, por cuestión educativa, cultural inclusive, o a veces tenemos que, si la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma tiene que ir a la montaña, compartirles un concurso que se hizo de graffiti, donde ahí la audiencia eran los chicos de banda, de pandillas, ¿no? Que hacen delincuencia, pero que el graffiti era algo que les interesaba para poder, los temas eran de ciencia, ¿no? Entonces tuvieron que aprender de ciencia para poder hacer su graffiti, ¿no? Como, bueno, solo un salpicar de experiencias, como para ejemplificar esto que decía yo, de que las actitudes predisponen comportamiento, y teniendo eso en mente, quienes diseñamos acciones de comunicación de la ciencia, nosotros seríamos quienes deberíamos estarnos enfocando, ¿no? Y posicionando de una manera distinta. Muchas gracias. Impresionante tu tiempo, Lourdes. Muchísimas gracias. Bueno, me quedé con algunos conceptos clave que seguro que la audiencia, las personas que están hoy acompañándonos, bueno, te pueden hacer preguntas. Personalmente me impresionó el concepto de resistencia activa, ¿no? Como un grupo, como una audiencia particular, y coincido también, y me parece que está bueno eso de que el esfuerzo tiene que ser nuestro, y me quedé también con la palabra involucrarse, ¿no? Porque todos los ejemplos que ponías me dio la impresión de que tenemos que involucrarnos más con otras realidades. Pero bueno, vamos a dejar paso buenísimo, a Noela, que nos va a contar sobre una publicación, ¿verdad, Noela? De un trabajo reciente que, bueno, súper interesante. Adelante. A ver el micro. Ahí. Perdón, no había desbloqueado el micrófono a esta altura del campeonato. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi presentación va a tocar 3 puntos, brevemente, claro. El primero es sobre quién son o deberían ser nuestras audiencias, y me voy a referir a una audiencia
destacar un tipo de audiencia, y la voy a calificar luego como una audiencia poco atendida, o desatendida, quién sabe, y finalmente voy a referirme a la proliferación de audiencias en la medida en que la ciencia se torna un objeto de discusión democrática. Bien, sobre el primer punto entonces, ¿quién son y quién deberían ser nuestras audiencias, ¿no? Lo que observamos tanto en los estudios de comunicación pública de la ciencia como en prácticas sociales que envuelven temas de ciencia y tecnología es una creciente ampliación y diversificación de las audiencias. De aquella idea de público homogéneo, receptor, pasivo, típico de los modelos del déficit, que lamentablemente aún persiste en algunas circunstancias, pasamos a ver públicos que intervienen, que cuestionan, que demandan, que inclusive se oponen a la ciencia, como ya se había dicho, ya lo dijo Lourdes ahora, en todos estos movimientos, además, anticiencia, fake news, etc. De esta forma, definir cuáles o quiénes son las audiencias implica situarlas en diversos contextos. De hecho, empíricamente, parece claro que hay diversas audiencias científicas que son muy variadas, que tienen intereses, valores y finalidades distintos en relación a la ciencia y la tecnología. Yo voy a referirme particularmente a las audiencias que se forman a partir de la participación pública en ciencia y tecnología, y esta tampoco es una audiencia homogénea. Algunas estrategias de participación pública en ciencia y tecnología llaman al diálogo entre expertos y ciudadanos. Son básicamente aquellos modelos de conferencias de consenso, de paneles de ciudadanos, en que el diálogo suele ser organizado institucionalmente y por lo tanto organizado de manera top-down, con temas claramente delimitados, y lo más importante aquí es que tienen como base el individuo. Estas formas de participación pública claramente se vinculan a, en fin, un modelo que se difunde en la década de 90 en el contexto de las discusiones sobre la tercera vía, la política postclasista, la democracia deliberativa individualista, que se ajustan a una ideología neoliberal que sitúa la ciencia como un elemento más de consumo y a este individuo participativo como un ciudadano consumidor de ciencia. Es interesante notar que esta individualización y atomización de audiencias representativas, llamadas por algunos como mini públicos, tienden a separar la ciencia que se pone en discusión de los valores e intereses más colectivos en que estas personas pueden estar involucradas. Entonces, en este tipo de participación, las personas que tienen posiciones previas son generalmente excluidas de los procesos de la selección de los grupos que irán a discutir. Otra forma de participación pública envuelve, en buena medida, audiencias desatendidas. Se trata de formas de participación pública que se autoorganizan a partir de problemas públicos. Estos grupos, enfrentados a un determinado problema, que lo definen, que lo encuadran desde su perspectiva de afectados por algunas cuestiones que tengan que ver con ciencia y tecnología, despliegan estrategias que demandan mayor acceso a conocimiento e inclusive a veces producción de conocimiento científico. Son, por ejemplo, grupos de pacientes en relación a tratamientos. Vean, por ejemplo, toda la controversia actual en torno al uso del cannabidiol, donde expertos y usuarios, en fin, tienen diferentes perspectivas, intereses y conocimientos. Son los sindicatos que buscan conocimientos sobre seguridad ocupacional o sobre empleo en relación al uso de nuevas tecnologías. Son movimientos ambientalistas o de justicia social que se enfrentan a proyectos tecnológicos contaminantes o que envuelven riesgos, etc. En estos casos, la relación ciencia-sociedad con frecuencia es conflictiva, o por lo menos envuelve intereses y visiones de mundos diferentes o en oposición. Y esto vuelve la comunicación científica mucho más compleja. En varios casos empíricos podemos ver por lo menos tres situaciones. Dos situaciones, en estos casos, de analfabetos científicos versus personas que disponen de conocimiento experto, sino que se parte de la construcción de conocimientos científicos o no científicos a partir de diferentes intereses que tienen estos diversos grupos.
Y también vemos, en segundo lugar, que estos públicos pueden ser tan diversos como sus contextos, porque los contextos específicos, ¿verdad?, a partir de los cuales se encuadran sus perspectivas en relación a un problema, van a determinar la forma en que reciben, procesan, contestan, reivindican la información científica. Por lo tanto, importa el carácter situado de estos procesos, y creo que en este punto los estudios de la comunicación pública de la ciencia, y más ampliamente los estudios sociales de ciencia y tecnología, han llegado al mismo resultado, ¿no? Al enfatizar este carácter situado de los procesos. Inclusive hay algunos autores que hablan de que no hay públicos a priori, los públicos se van construyendo. Hay obviamente circunstancias preexistentes, pero no hay públicos ya determinados. Bien, en cuanto a las audiencias desatendidas, creo que efectivamente en la participación pública activista estamos frente a una audiencia relativamente desatendida, en la medida en que para estos grupos de ciudadanos organizados no resulta fácil y a veces no resulta posible obtener conocimiento, el conocimiento que necesitan para fundamentar sus posiciones. Y esto ocurre, en primer lugar, porque a veces el conocimiento no está accesible. Y aquí por ejemplo, vemos casos en que hay conocimiento que queda totalmente fuera de la comunicación pública porque está afectado por secretos industriales o por protección de propiedad. Este tema sale muy a menudo cuando tratamos con el activismo que tiene que ver con contaminación por químicos o seguridad ocupacional o riesgos de emprendimientos tecnológicos, donde generalmente hay una contraparte que es la industria que no cede información. Hay conocimientos que no son públicos. Una segunda situación se da cuando el conocimiento no es que no está, sino que no es accesible a este público involucrado por su complejidad, ¿no? Y en este caso se plantea claramente la necesidad de mediadores y comunicadores. Lo he visto muy frecuentemente trabajando con nanotecnología, cuando invitan a organizaciones ambientalistas o sindicatos a discutir cuestiones regulatorias o de salud ocupacional. En estas consultas, bueno, toda la discusión es sumamente compleja y falta acceso a ese conocimiento. Ocurre con mucha frecuencia también cuando se invita a algunos actores sociales a evaluaciones de impacto ambiental en fin, se discuten litigios por daños causados por tecnologías, etcétera. Y en tercer lugar, puede suceder que el conocimiento simplemente no esté hecho, que no exista, utilizando el concepto de undone science o ciencia no hecha de Hess, o la idea de gaps de conocimiento propuestos por Harper y también por Oettinger. Entonces aquí sucede que encuadramientos diferentes de un problema llevan a que se configuren diferentes agendas científicas e inclusive que haya conocimientos necesarios que no entraron en ninguna agenda. En estos dos últimos casos, cuando no se consigue no se consigue lidiar con conocimientos que no son accesibles para estos públicos o conocimientos que no están hechos, vemos que hay actores científicos que son más comprometidos con estos grupos para atender estas necesidades de conocimientos, que Hess denominó contrapúblicos científicos, y generalmente son científicos que no son los tops, los mainstream, sino que se encuentran en posiciones subordinadas en las redes de producción de conocimiento y que se dedican a este tipo de producción y socialización de conocimiento con grupos, organizaciones sociales. Finalmente, en relación a nuevas audiencias y nuevos actores que comuniquen, creo que en la medida que obviamente ciencia y tecnología han sido un objeto bastante tardío en términos de democratización, pero en la medida en que se incorporan como un aspecto central de la democracia contemporánea, las audiencias y los actores que comunican ciencia surgen y surgirán y se reproducirán continuamente. Es difícil encontrar cualquier problema público actual que no envuelva dimensiones tecnocientíficas, y por lo tanto las audiencias y los comunicadores en situaciones cada vez más variadas se van a reproducir continuamente y con bastante frecuencia. Estos se vincularán en contextos de controversias científicas en la medida que el propio avance de la democracia pone en evidencia cada vez más
que toda la producción de ciencia y tecnología está fuertemente atravesada por valores e intereses. Bueno, es eso, muchas gracias. Mi comunicación estaba un poco lenta, lo he visto en la imagen. Espero que se haya escuchado bien. Se escuchó bien, Renata. Es verdad que se estaba enlenteciendo, pero llegaste justito. Bueno, Bueno. muchas gracias. Mucho para pensar desde tu exposición. Es verdad que cada vez es más compleja la comunicación. Y bueno, así que muy bienvenida tu participación y para pensar, la verdad a mí por lo menos me dejaste pensando, bueno, yo leí tu trabajo y lo voy a tener que leer otras veces, lo confieso, para digerir, así que muchas gracias. Damos paso entonces a Renata, estamos súper bien de tiempo. Bienvenida, Renata. Obrigada, Rocio. Boa tarde para todo mundo. Eu vou falar em português, representando, né, Brasil. Acho importante também, num congresso que reúne América Latina e Caribe, a gente também ter o português aqui presente, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí. Vocês conseguem ver, certo? Show. Então, Sim, muito sim. obrigada. Obrigada, Rocio, Lourdes e também Noela pelo convite e pela pessoa que também está aqui, que eu esqueci, perdão o seu nome, mas pela pessoa que está aqui ajudando a gente com a parte técnica. Eu vou trazer para vocês um pouco da experiência, né, que a gente teve nesse projeto chamado Rap Ciência, que na verdade é um projeto que já se encerrou. Ele começou em novembro de 2018 e foi até o fim de 2019. E o que foi o projeto Rap Ciência com esses 5 jovens? O projeto Rap Ciência, ele basicamente, né, ele nasceu aqui dentro da minha casa. Eu estava tentando me inscrever no Hackathon da Divulgação Científica em Saúde, que foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, do Brasil, no ano de 2018. Um hackathon que selecionaria naquele ano 2 projetos ganhadores, né, que ganhariam R$25 mil para conseguir liderar, né, e conseguir realizar projetos de divulgação científica, e aqui vou colocar divulgação científica, mas talvez o que eu entenda como divulgação científica, algumas pessoas entendam como comunicação pública da ciência, né? Tem aí um longo e extenso debate sobre nomenclaturas da área da divulgação, mas enfim, foi um projeto de divulgação científica para fazer músicas, raps, com jovens de favela e periferia do Rio de Janeiro. E a Fundação Oswaldo Cruz, eu trabalhei durante 7 anos, né, até outubro de 2021, no Museu da Vida, que é um museu que está localizado na região de Manguinhos, né, dentro do Rio de Janeiro, e é uma região que está próxima, né, ela está inserida num bairro que tem um grande complexo de favelas, que é o Complexo de Manguinhos, e ele é rodeado por outros complexos de favelas, né, o Complexo do Alemão, o Complexo da Maré, e tem também bairros periféricos e de menos abastados da cidade do Rio, né? Então, são bairros que sofrem muito com violência policial, bairros que, enfim, enfrentam medidas de segurança pública completamente que desumanizam os seus moradores, né, e que, enfim, trazem realidades muito cruéis para quem vive dentro dessas localidades. E o Museu da Vida da Fiocruz, ele realiza há muito tempo um trabalho de preocupação em relação aos direitos humanos e também de preocupação com as pessoas que moram nessas localidades. Então, eu já tinha, desde 2014, quando eu entrei no Museu da Vida, eu tinha participado de alguns projetos com jovens de ensino médio, de escolas públicas de regiões periféricas e de favela. E aí, em 2018, surgiu o Hackathon da Divulgação Científica em Saúde, da Fiocruz, e eu, aqui na minha casa, tentando pensar num projeto para poder submeter, eu já queria continuar trabalhando com jovens,
justamente pela experiência que a gente tinha no museu, né, com outros projetos que envolviam jovens de ensino médio. E eu estava ouvindo uma música de um rapper brasileiro, que é o Rincon Sapiência. E ouvindo essa música, me veio numa inspiração a ideia do Rap Ciência, né? E eu submeti a ideia do Rap Ciência para o hackathon. Foi um hackathon, pelo que eu me lembro, de 2 ou 3 dias. Lá eu conheci, a gente tinha que ficar apresentando, né, e defendendo o projeto em algumas etapas, e eu conheci as outras coordenadoras que ficaram comigo até o final do projeto, que é a Mariana Souza, também da Fiocruz, e a Bárbara Pires, que era do Instituto Dort de Pesquisa e Ensino, aqui do Rio de Janeiro. E também tinham outros coordenadores que acabaram atuando como se fosse numa espécie de apoio, né? Eles não chegaram junto no dia a dia do projeto, mas eles apoiaram com ideias, eles participavam do nosso grupo no WhatsApp, né? Quando tinha alguma decisão a ser tomada dentro do projeto. Então, a gente teve um grupo muito sólido, consistente, para conseguir dar vida ao Rap Ciência. E aí, depois que a gente conseguiu ganhar os R$25.000, a gente, beleza, né? Temos aqui esse dinheiro e como que a gente vai dar vida a ele na prática, né? No dia a dia. E a gente fez uma seleção para conseguir receber inscrições de jovens rappers de diferentes favelas do Rio, para que eles pudessem ser selecionados, participar do projeto, receber uma bolsa, né, um auxílio financeiro, e a gente ia se sensibilizar, né? A gente ia encontrar cientistas, a gente fez algumas, eu vou falar um pouquinho depois quais foram as atividades que a gente fez dentro do projeto, mas era justamente para que a gente pudesse mergulhar em alguns temas relacionados à ciência e à saúde pública, e para que eles, a partir de suas próprias vivências, conseguissem falar em músicas, né, sobre aquilo que eles tinham visto, experienciado dentro do projeto, mas também trazendo a realidade de suas próprias vidas, né, o que eles vivem no dia a dia de suas próprias favelas, né, e também dos seus ambientes de convívio e de sociabilidade. Essa daqui é apenas um trechinho de uma das músicas. No total, eles fizeram 4 músicas e uma dessas músicas ganhou um clipe, né, que está disponível dentro desse link aqui que eu coloquei para vocês, disponível em bit.ly/rapciência playlist. Todas as músicas, né, as letras das músicas estão nesse link e também o clipe que eles conseguiram desenvolver. E o que foi muito incrível, por exemplo, essa música ela falava sobre o tema de saúde mental e como que a população negra e periférica ela é sistematicamente violentada no dia a dia, e eles trouxeram muito a partir dos encontros que eles tiveram dentro do projeto e também a partir de suas experiências. Eles falaram muito sobre racismo, sobre como que era difícil para eles também conseguirem entender a sua saúde mental como algo que merecia ganhar atenção, né, e que deveria, sim, ser cuidado pelo governo, né, mas, no caso, a saúde mental da população negra e periférica no Brasil, ela é completamente vista como não válida, né? Acho que eu posso dizer isso, é uma saúde que é negligenciada. Então, eles falaram muito dessa negligência e também do que representa para eles, né, de como eles cuidam da sua própria saúde mental. Algumas coisas que a gente conseguiu ao longo do projeto, né? Essa instância de decisão e de participação para o Rap Ciência foi muito importante, porque eles eram os responsáveis por poder falar para a gente de que forma, qual era a melhor forma para eles poderem contar as suas experiências dentro de uma música, né? E uma das primeiras decisões que eles fizeram, e vou aqui falar o nome dos artistas que eu esqueci de falar. Esse daqui, né, o mais alto é o Lucas Chagas, do Complexo do Alemão. Essa daqui de turbante é a Elayo Vavio, né, uma rapper trans que mora em Niterói, uma cidade do Rio. O Xande, né, que é da comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E essas daqui são pesquisadoras, eu estou aqui no meio, e tem outras 2 pessoas que também fazem parte do projeto, né, outras 2 jovens, que é a Ellen Nzinga, de Campo Grande, e a Janina Félix,
da favela de Manguinhos, que era a nossa produtora cultural. E, bem, voltando a essa instância de decisão, que eu acho que dentro de um projeto, né, que se propõe a ser... a gente não tinha essa alcunha assim, de projeto de ciência cidadã, mas era um projeto que se propunha a engajar, né, a trazer um componente muito político, né, e de resistência por meio do rap. Então, para eles poderem conseguirem, né, para eles trazerem essa parte mais política para as suas músicas, eles decidiram fazer cyphers, que na linguagem do rap, na cultura do rap, é quando diferentes artistas se juntam dentro de uma mesma composição e eles têm blocos específicos dentro de uma música. Então, cada um vai ter a sua parte e cada um vai ser responsável por produzir a sua própria rima. Eu acho que é muito importante também, como ganho para o projeto, a gente ter conseguido ocupar espaços de ciência e de poder com esses jovens negros e de periferia, né? Porque a gente sabe historicamente, né, e por meio de muito estudo científico também, que a população negra, além de mulheres, né, pessoas com deficiência, enfim, e outros tipos de e outros grupos, né, sociais dentro da nossa sociedade, não só Brasil, mas também em outras realidades em diferentes países, existem grupos específicos de pessoas que sempre foram excluídos do processo de construção do conhecimento e também que ficam sempre à margem de instâncias de decisão política. Então, ocupar espaços notórios, né, e de grande reconhecimento, de grande circulação de poder e também de conhecimento, acho que foi importante para que eles também pudessem marcar presença dentro desses espaços e também atuar como pessoas que de direito deveriam estar ali, né? Eles também podem ocupar esses espaços. E acho que foi um momento super importante, assim, foi quando, por exemplo, a Elayo, ela falou para a gente que ela já tinha pensado em fazer neurociência, né? Em seguir numa carreira como neurocientista. E a gente foi num espaço, né, aqui no Rio, que é o Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino, em que a gente conversou com outros neurocientistas que estavam realizando diferentes pesquisas. E aí eu falando, tipo, para a gente naquele encontro, assim, como que estava sendo importante para ela, né, se perceber naquele espaço enquanto mulher negra, mulher trans, e efetivamente começar a pensar assim o que era, né? O que era trabalhar dentro de um laboratório, como que era realizar uma pesquisa, né? Ter a chance de conversar com alguns cientistas brasileiros. Então, isso para a gente também foi muito importante. E eu acho que, como ganho também, eu destacaria os processos de mudança no próprio grupo, porque a gente não tinha assim uma vontade de, tipo, a gente quer atingir tantas mil pessoas com as músicas, né, que eles vão fazer. A gente foi percebendo que o processo foi muito importante para a gente enquanto coordenação, né, o quanto que a gente aprendeu com eles, a realidade deles, né, e o quanto que a gente também se politizou a partir das vivências que eles trouxeram. Desafios que eu destacaria, né? Eu acho que a gente ganhou em 2019, a gente foi convidado para poder apresentar no Campo Serrapilheira, que é um grande evento de divulgação científica que acontecia antes da pandemia, né? Que é financiado pelo Instituto Serrapilheira. E eles apresentaram alguns trechos das músicas que eles fizeram nesse encontro, e depois que eles fizeram as apresentações, eles falavam, o Xande falou uma frase que me marcou muito, tanto o Xande quanto o Lucas, eles falaram assim, a gente quer, não vou lembrar exatamente, mas era mais ou menos assim, a gente vai nesses espaços, né, de ciência, a gente fala com os cientistas, e a gente quer traduzir o conhecimento científico para poder passar isso nas nossas letras para os jovens, né, de favela que vão ouvir essas músicas depois. E isso, para mim, era o menos importante, porque, na verdade, a divulgação científica ela não é sobre traduzir conhecimento, ela é também sobre se apropriar do conhecimento das pessoas que estão num determinado projeto para que eles enxerguem o seu conhecimento como válido.
Eu acho que a gente tem muito isso ainda na divulgação científica, que é apenas focar no conhecimento, o que as pessoas precisam saber, mas o que as pessoas já sabem, né, sobre um determinado assunto. Então, é difícil quando a gente não consegue quebrar essa noção antiga, né, de que as pessoas elas precisam traduzir o conhecimento, em vez de eu tenho o meu próprio conhecimento e a partir desses encontros, a partir dessas sensibilizações, eu vou conseguir escrever uma música, porque eu já tinha algo e agora eu tenho mais alguma coisa, né? Mais uma vez, nunca foi sobre encher uma música com conhecimento científico. A gente, inclusive, numa das músicas, na verdade, num dos encontros que a gente fez num laboratório que estudava infecções sexualmente transmissíveis, eu me lembro de uma pesquisadora que conversou com a gente, que ela falou: se vocês quiserem, depois eu posso passar todos esses artigos aqui para vocês por e-mail, todos esses dados, né? E era realmente muito dado. Não era isso que a gente queria. A gente queria, naquele momento ali, naquela conversa, o que despertava neles, quais emoções despertavam, né? O que eles estavam aprendendo naquele encontro e como que eles podiam mesclar isso com o que eles já sabiam, né? Então, a música era muito mais sobre, artisticamente, o que era importante para eles colocar naquela letra. E acho que é muito importante também falar que talvez isso a gente não tem uma resposta, né? Porque no projeto a gente é um projeto muito mais prático do que acadêmico, né? Mas dentro da academia é difícil encontrar outros projetos, né, que consigam dialogar com esses jovens de favela e periferia e que tenham uma preocupação com a população negra e periférica. Existem muitos projetos por aí, mas entrar efetivamente dentro da favela e conseguir conversar com essa população, tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo da violência policial. Então, como combater também o preconceito dentro da academia e a própria resistência, né, de se realizar um projeto como esse. Eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem conhecer os jovens que participaram do projeto, tem o link aqui para vocês conhecerem e acessarem os perfis deles. Deixo aqui os e-mails das coordenadoras, né, tanto eu quanto a Bárbara e a Mariana. E quem quiser, eu acabei não falando dos nossos produtos, né? Mas quem quiser também saber sobre o que a gente acabou conseguindo conquistar ao longo de um ano de projeto, fico à disposição. Obrigada. Muchas gracias, Renata. Es maravilloso ese proyecto realmente. Se nota que estás muy apasionada. Você está muito apaixonada. Desculpa se eu não falei português, bueno, eu sou uruguaia, pero adoro portugués. Perfeito. Adoro. Adoro bossa nova también. Bueno, si tienen preguntas, este es el momento. Perdón que estaba escribiendo al chat, estoy viendo ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat, por favor. Y bueno, si nadie tiene preguntas, yo tengo preguntas, así que me voy a aprovechar de ustedes. De hecho, me anoté una pregunta para cada una, porque la verdad es que me quedé súper enganchada con todo lo que comentaron. Y bueno, para Lourdes, ¿estás por ahí, Lourdes? Sí, aquí estoy. Ahí está. Lourdes, me quedé con ganas de saber si ustedes han desarrollado alguna actividad de divulgación que esté dirigida a esta audiencia difícil, que activista en contra, digamos. Si tienen alguna experiencia de acercamiento así. Pues llevamos desde Fibonacci, yo en lo personal, pero con otros colegas, no solo en Fibonacci, sino otros, como tratando de ver cómo le entramos al tema, por ejemplo, de todo este movimiento antivacunas, como donde hay mucha resistencia. Bueno, ahora con el COVID lo ha visto uno mucho, y donde hemos encontrado más, bueno, hace poco de una conferencia que se llamaba El arte de develar, cómo nos mentimos hablando de sesgos cognitivos, ¿no? Que me parece, desde mi ciencia, como uno busca información a partir de lo que uno quiere encontrar, ¿no? O sea, como que uno se da cuerda, decimos en México. Creo que la manera como hemos buscado algunos colegas es desde tratar de estimular el pensamiento crítico, y pero a veces como
es que es muy difícil ser respetuoso de la postura de los demás, como cuidando el cómo presentamos la evidencia científica para tratar de que vaya modificando alguna postura, ¿no? Pues bueno, Sí. diría eso, por lo pronto. Muy bien, muchas gracias. Yo no sé si estoy viendo mal el chat, pero no, ¿ustedes ven? Porque lo tenía... No, creo que no hay otra pregunta. Bueno, tengo una pregunta también para Noela. Me quedé, bueno, pensando en lo que contaste, que en realidad como que no existen públicos, ¿no? Realmente me voló la cabeza eso, porque en vez de, siempre estamos pensando, bueno, en comunicación, cuando vamos a un taller o hablamos con un investigador, siempre como que lo clásico es decir, bueno, tenés que pensar a quién te vas a dirigir. Pero quizás es eso, ¿qué situación querés encarar, no? En vez de dirigirse a un público, bueno, decir, bueno, ¿qué situación quiero facilitar, ¿no? Que tenga que ver con estas relaciones, y no tanto, ¿no? Como un cambio de enfoque completo, ¿no? No sé si entendí bien, pero me gustaría que me contaras un poco más sobre eso. Me gustó esa tu pregunta. Bueno, de hecho, digamos, a partir de los enfoques más constructivistas de ciencia y tecnología, ¿no? Se hace esta misma, digamos, digresión o esta misma interpretación mejor de los públicos, porque de hecho, si nosotros pensamos, bueno, ahora tengo un estudiante que está empezando a hacer una disertación, una tesis sobre esta cuestión del cannabidiol. Los padres de una criatura que tiene, qué sé yo, convulsiones, papá, y que están reivindicando esto, que están buscando conocimiento, y que están interactuando con... Bueno, eran públicos de la ciencia antes de eso, no eran. Se construyen como públicos en la medida en que están involucrados con un determinado problema que envuelve ciencia y tecnología, ¿no? O qué sé yo, lo mismo podemos decir para cualquier persona que resulte casos de ciudades que se vuelven, en fin, o se organizan para combatir la intoxicación por un determinado agente. Bueno, antes no eran públicos de la ciencia o eran de una forma más pasiva y se vuelven públicos activos. De la misma forma podemos decir que se construyen públicos de arriba para abajo, institucionalmente. Si yo te invito a una conferencia de consenso y dispongo los lugares equidistantes y pongo a las personas que se salen del tema o cuestionan demasiado, no les doy mucho la palabra, y a otros que me agradan más le doy la palabra, también estoy construyendo un público específico que, Claro. en fin, con un determinado resultado, ¿no? En un determinado lugar. Tanto es que muchos análisis de estas formas de participación pública han sido muy críticos en las evaluaciones varios años después, ¿no? Y hablan de especie de laboratorios, de participación de laboratorio, donde todas las variables están controladas. Por eso precisamente cuando pensamos en la participación activista es un público mucho más desorganizado, etcétera. Entonces, sí, yo no iría a un extremo constructivismo de decir que no hay nada y los públicos se hacen de cero, no, existen condiciones preexistentes, ¿no? Existen condiciones objetivas, materiales, que disponen a los públicos en determinados lugares. Las personas no son afectadas por contaminación ambiental de la misma forma, ni son afectadas por problemas ocupacionales o de salud, etcétera. Hay condiciones preexistentes, pero a partir de esas se despiertan o no se despiertan los públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una idea interesante. Sin duda. Inclusive es una idea interesante proactivamente, ¿no? De construir públicos, de estimular públicos. Sí, sí, claro. Por ejemplo, en el Clemente Estables se estudia justamente el cannabis medicinal, y es algo que podríamos plantearnos. Por ejemplo, bueno, decir, bueno, vamos a hacer algo para una población específica que está emergiendo, porque, bueno, acá en Uruguay ni que hablar, es un tema que va para más, sí. ¿no? Imagínate lo que es el tema aquí, con el gobierno que tenemos. Sí. Los propios científicos que están investigando eso han sido objeto de, en fin, Claro. persecución, Sí, sí. inclusive. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nadie se anima de los participantes. Yo tengo miedo de estar mirando mal el chat, porque... Pero bueno, voy con mi última pregunta. Sí. Para Renata. Bueno, al final,
dijiste algunas cosas entre comillas negativas, pero te quería preguntar cuál fue la parte más difícil del proceso tan rico y tan profundo que realizaron. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que encontraste? Eu acho que foram alguns, assim, mas eu acho que eu destacaria justamente a interação do grupo, né? Tipo, o quanto que a gente desconstrói preconceitos também ao longo do caminho, né? E éramos 3 coordenadoras brancas, né? Que a gente não mora em favela, a gente não vive a realidade, né? Daqueles jovens, né? E para a gente também, enquanto desconstrução ao longo do caminho, para a gente poder a gente se sensibilizou em relação ao que eles traziam também de suas próprias vidas, né? Então, acho que também a gente teve uma relação linda, inclusive a gente se fala ainda hoje em dia, né? Mesmo que o projeto tenha terminado no fim de 2019, a gente só não fez o projeto em 2020 porque a gente não conseguiu financiamento para um segundo ano, né? A gente tentou, mas não ganhou. Então, de 2018 até 2019, a gente criou como se fosse assim, uma família, porque a gente se encontrava toda quinta-feira para conseguir fazer os encontros, falar sobre as músicas, elaborar, né, e desenhar a roda cultural que eles fizeram no final do projeto, porque o projeto se encerrou com uma roda cultural dentro da favela de Manguinhos. E eu acho que nesses encontros das quintas-feiras, a gente como era uma construção coletiva, era isso, tipo, eram 5 jovens, 3 coordenadoras, e a gente tinha que, tipo, ir acordando, né, e encaixando e, como eu posso dizer, cedendo para conseguir entrar dentro dos acordos, né? E da forma como a gente queria construir e levar o projeto. Então, eram 8 cabeças pensantes, às vezes, falando sobre uma música, né? Então, isso para a gente foi super rico, mas, ao mesmo tempo, também era aquilo, tipo, momentos delicados, assim, né? Em que a gente, tipo, às vezes a gente brigava, às vezes a gente, né, discordava um pouco, mas tudo bem, porque faz parte de uma construção coletiva. Acho que eu destacaria isso. É isso. Bueno, felicitaciones. Uhum. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan 3 minutitos, pero bueno, podemos ir cerrando. Igual no sé si quieren comentar algo entre ustedes o hacerse preguntas entre ustedes. Ahí apareció una pregunta. A ver. ¿Tú puedes leer el chat, Renata, o te lo leo yo? Posso ler. Inclusive é de uma amiga minha. Português. Oi, Débora. A ver. Sabe-se que o perfil de frequentadores de centros e museus de ciência ainda é composto por uma elite na América Latina. Como as políticas públicas poderiam ter mais consistência e continuidade, contribuindo para ampliar o acesso a esses públicos, né, por parcelas mais amplas da população. Não sei se alguém quer comentar Pregunta primeiro, difícil. se eu já começo. Pensé na en Lourdes. Lourdes. Sí, gracias. Bueno, yo trabajé 15 años en un centro de ciencias, entonces pensábamos mucho en qué audiencias y cómo las traemos. Y después de esta investigación de qué ciencia requiere el ciudadano, pero sobre todo con la experiencia que había públicos que nos costaba mucho trabajo traer, creo que no siempre es cuestión de dinero, a veces es cuestión cultural, como de que sienten que no es algo en lo que quisieran invertir el tiempo. A veces hay gente que se siente como incómodo en ese espacio, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están allí. Pensando un poco en la narrativa, digamos, que hice con mi presentación, yo creo que hay algunos segmentos, algunas parcerías que con plata, con dinero, se facilitaría el acceso, pero en otras creo que tiene que haber un acercamiento más, así como en el rap, como ir a su comunidad y que cuestiones de ciencia y tecnología les sean menos ajenas para que luego los podamos llevar a museos de ciencias. Acho eso. Muchas gracias, Lourdes. Súper interesante, sí, tal cual. Bueno, gracias, Débora, por tu pregunta. Obrigada.
Bueno, ha sido realmente un placer, de verdad, un honor estar con ustedes, las admiro a las tres. Y bueno, espero que esto luego, bueno, queda grabado, así que en algún momento quizás se comparte con más personas, pero muchas gracias también a todos los participantes y ni que hablar a todos los que están involucrados en este congreso de la Red Pop, que ha sido un esfuerzo tremendo y que está saliendo muy bien. No sé si van a ir a la fiesta de WhatsApp, pero hay una fiesta hoy a las 19, así que yo voy a ir. Hay un cierre también, así que bueno, capaz que nos encontramos por ahí. Y bueno, un placer, muchísimas gracias. Nos estamos Obrigada, viendo. Rocio. Ha sido un placer. Gracias. Buenísimo. Bueno, obrigada. hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, chao. Pues gracias, gracias. Un placer. Estás muteada, Rocío. Muchas gracias, Lourdes, y gracias, Juan, que está por ahí. Sí, Quería gracias, sacar Juan, también. Juan, ¿Podés obrigada creer que também. Muchas gracias, Juan. salió todo perfecto. Juan, ¿por casualidad sacaste una foto? No, me olvidé de sacar una foto de Print Pan, No, ¿puedes creer? No saqué foto, no saqué Saqué foto. una con Lourdes, por lo Quedó menos. quedó todo grabado, pero no saqué foto. Por lo menos saqué una con Lourdes, así que bueno. Hasta luego. Chao, hasta Nos luego. vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Chao.